Detrás del brillo de los focos y las risas en el estudio hay historias que estremecen. Las estrellas de la televisión nos entretienen, nos acompañan en la infancia y en la adultez. Sin embargo, algunas dejaron tras de sí crímenes que rompieron la confianza pública y arrasaron vidas. Esta es una recopilación editorial de los 50 crímenes más horrendos cometidos por figuras vinculadas a la pantalla chica. Casos seleccionados por su gravedad, por la repercusión pública y por la evidencia judicial disponible. Advertencia. Se mencionan delitos graves y abusos. Preservamos el respeto a las víctimas y evitamos todo detalle sensacionalista. Nuestra intención aquí no es juzgar sin pruebas. Cuando hablamos de culpabilidad, citamos sentencias. Cuando se trata de denuncias o cargos pendientes, lo decimos con claridad. Al final del video encontrarás en la descripción las fuentes y los registros públicos para cada caso citado. Entra 1. Joe Exotic, protagonista de Tiger King. En 2019 fue condenado por un complot de asesinato por encargo, entre otros delitos relacionados con el tráfico y la crueldad hacia animales. Resultado legal: condenado en 2019 y sentenciado a más de 2 décadas de prisión federal en 2020. Impacto: el programa que lo catapultó a la fama terminó convertido en una historia de explotación, y las víctimas humanas, empleados, testigos y activistas, quedaron en medio de un escándalo que obligó a revisar la ética detrás de ciertos reality de fauna exótica. Puente: si la fama puede convertir animales en mercancía, también puede convertir personas en presas. En 2. Robert Blake, actor conocido por la serie Baretta. En 2001 fue acusado por el asesinato de su esposa, Bonnie Lee Buckley. Su juicio criminal terminó en 2005 con una absolución. Resultado legal: absuelto penalmente en 2005, pero declarado responsable en una demanda civil por la muerte de Buckley. Impacto: la carrera de Blake nunca se recuperó. El caso dejó en evidencia la diferencia entre el estándar penal y el civil, y el peso mediático que rodea a los acusados famosos. Puente: fama y presunción de inocencia conviven con juicios paralelos en la opinión pública. Número 3. O.J. Simpson, actor ocasional y figura televisiva invitada en numerosos programas deportivos y de entretenimiento. En 1994 fue acusado del doble homicidio de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman. El juicio criminal terminó en una absolución en 1995. Resultado legal: absuelto penalmente en 1995. En 1997, un jurado civil lo declaró responsable por las muertes. Además, en 2008, fue condenado por delitos relacionados con robo a mano armada y secuestro, y cumplió una pena de prisión hasta su liberación en 2017. Impacto: su caso redefinió las discusiones sobre raza, fama y sistema judicial en Estados Unidos. La polarización mediática se intensificó y las consecuencias civiles mostraron otra vía de responsabilidad. Puente: hay casos que cambian la cultura, no solo la carrera de un artista. 4. Phil Spector, legendario productor musical con apariciones y resonancia en televisión musical. En 2003 fue acusado por el asesinato de la actriz Lana Clarkson. En 2009 fue declarado culpable de homicidio en segundo grado. Resultado legal: condenado en 2009 y sentenciado a prisión, falleció en custodia en 2021. Impacto: el juicio puso de relieve cómo figuras poderosas del entretenimiento pueden abusar de su posición. Para la industria, fue una llamada a mirar detrás del glamour. Puente: la celebridad no impide que la justicia avance, pero sí complica la narrativa pública. Número 5. Will Hayden, protagonista del reality Sons of Guns, un personaje televisivo que vendía una imagen de artesano y empresario. Fue acusado por múltiples agresiones sexuales contra menores y adultos. Resultado legal:
declarado culpable y condenado en 2018 a cadena perpetua en Alabama por delitos sexuales de extrema gravedad. Impacto. El programa fue cancelado y la productora cortó todo vínculo. Las víctimas obtuvieron visibilidad y el caso alimentó debates sobre la responsabilidad de canales que glorifican a estrellas sin escrutinio. Puente. Detrás del carisma televisivo puede haber abusadores con redes de impunidad. 6. Danny Masterson, actor conocido por That 70's Show. Varias mujeres lo acusaron de agresión sexual por hechos ocurridos en los primeros años del siglo XXI. Fue sometido a proceso judicial. Resultado legal. En 2023 fue declarado culpable de cargos de agresión sexual en Los Ángeles. Impacto. El veredicto marcó un precedente en la lucha contra la cultura de silencio en círculos de entretenimiento. Y la serie que lo hizo famoso quedó asociada al escándalo. Puente. Cuando llegan las denuncias, la narrativa pública cambia y las instituciones deben responder. Mala 7. R. Kelly, artista con fuerte presencia en televisión y programas musicales. Por años fue denunciado por abusos sexuales y explotación. Las investigaciones federales culminaron en cargos por racketeering y tráfico sexual. Resultado legal. Fue declarado culpable en procesos federales y en 2022 recibió una sentencia de décadas de prisión. Impacto. Las víctimas, muchas jóvenes y menores, consiguieron representación mediática y legal. El caso reabrió el debate sobre cómo la industria musical protegía figuras poderosas. Puente. Fama, control y silencio forman una tríada peligrosa. 8. Bill Cosby, cómico y figura televisiva gigante recordado por The Cosby Show. A partir de 2014, decenas de mujeres lo acusaron de agresiones sexuales que habrían ocurrido durante décadas. Resultado legal. En 2018 fue declarado culpable de agresión sexual en Pensilvania y condenado. Su condena fue revisada y en 2021 la Corte Suprema de Pensilvania anuló la condena por cuestiones procesales, lo que derivó en su liberación. Impacto. El caso destruyó el legado intocable de uno de los comediantes más influyentes. Para las víctimas, significó una validación pública pese a la complejidad legal posterior. Puente. Los procesos largos y las apelaciones complican la percepción pública de la justicia. 9. Mark Salling, actor conocido por la serie Glee. En 2015 fue investigado por posesión de imágenes de abuso sexual infantil. En 2017 se declaró culpable de cargos federales por pornografía infantil. Resultado legal. Había llegado a un acuerdo de culpabilidad en 2017, pero se suicidó en 2018 antes de ser sentenciado plenamente. Impacto. El drama afectó a la comunidad de Glee y subrayó el daño que la pornografía infantil produce en víctimas y en la confianza del público hacia figuras del entretenimiento. Puente. La investigación y la rendición de cuentas a veces llegan demasiado tarde. El 10. Jared Fogle. Aunque su fama nació en campañas publicitarias, se convirtió en figura mediática televisiva por su perfil público. Fue acusado y se declaró culpable en 2015 de cargos relacionados con explotación sexual de menores y posesión de material pornográfico infantil. Resultado legal. En 2015 fue sentenciado a 15 años de prisión tras un acuerdo de culpabilidad. Impacto. Su caída fue una señal sobre la vulnerabilidad de menores frente a personas que se ganan la confianza social. Su asociación con marcas terminó por completo. Puente. La confianza pública puede ser utilizada para acceder a víctimas. Si este recuento te interesa y quieres más investigaciones documentadas como esta, dale like y suscríbete. En la descripción incluimos fuentes primarias y tiempos por segmento para que revises cada caso uno por uno. 11. Allison Mack, actriz conocida por Smallville. Se la vinculó con el grupo NXIVM,
acusado de operar una estructura piramidal que reclutaba y coaccionaba a mujeres para explotación sexual y servidumbre. Resultado legal. En 2019 se declaró culpable de cargos de conspiración por tráfico de personas y en 2021 fue sentenciada a prisión. Impacto. El caso expuso cómo una red de poder funcionaba con apariencia de ayuda personal y coaching. Las víctimas tuvieron que luchar contra la estigmatización y el silencio comunitario. Puente. Las redes de poder y silencio no distinguen entre géneros ni formatos. Seguimos con casos que sacudieron a la televisión y a quienes la consumimos. El 12, Josh Duggar, protagonista del reality 39 Kids and Counting. En 2021 fue declarado culpable de posesión de pornografía infantil tras investigaciones federales que examinaron archivos digitales hallados en sus dispositivos. Resultado legal: condenado en 2021 y sentenciado en 2022 a más de una década de prisión federal. Impacto. El escándalo destruyó la imagen pública de una familia promovida como modelo moral. Hubo víctimas cuya experiencia pasó de rumores a procesos penales, y la cadena canceló todo vínculo con el programa. Puente. La imagen de piedad pública no impidió responsabilidades criminales. El 13. Skylar de Leon, actor y figura ligada a la televisión infantil en su juventud. Fue acusado y posteriormente condenado por su participación en un plan que terminó con el asesinato de una pareja durante un fraude de seguros. Resultado legal: declarado culpable y sentenciado a muerte en un proceso federal, estatal, en la década de 2000. Impacto. Un rostro juvenil que apareció ante audiencias familiares terminó asociado a un crimen premeditado de extrema violencia. El caso sacó a la luz cómo patrones de conducta pueden ocultarse tras carreras nacientes. Puente. Algunos crímenes revelan redes y motivaciones que desbordan la imagen pública. Lord Bactor C. Amy Locane, actriz conocida por papeles en telenovelas y series. En 2010 fue declarada culpable de homicidio vehicular por un accidente en el que una mujer perdió la vida tras un choque provocado por conducta imprudente al volante. Resultado legal: condena por homicidio involuntario y pena de prisión. Años después, enfrentó apelaciones y reubicaciones legales. Impacto. El caso mostró cómo un episodio de conducción temeraria puede truncar carreras y dejar huellas irreparables en víctimas y familias. Puente. La fama no exime de la responsabilidad cotidiana. 15. Jerry Harris, figura del documental Serie de Competencia Cheer, fue acusado de producir material sexual con menores y de agresiones sexuales denunciadas por víctimas jóvenes. Resultado legal: enfrentó cargos federales y estatales. En procesos posteriores se reportaron acuerdos y sentencias penales. Impacto. Su caso quebró la imagen del mundo de las porristas como espacio inocente, forzó a las plataformas a revisar sus filtros y generó apoyo público a las víctimas. Puente. Los entornos de formación juvenil pueden esconder abusos que luego salen a la luz. 16. Tammy Lynn Sitch, conocida en la televisión de entretenimiento deportivo como Sunny. A lo largo de años acumuló múltiples detenciones por conducir ebria y por delitos viales. Algunas colisiones implicaron lesiones graves. Resultado legal: registros de arrestos y condenas por DUI y delitos relacionados. En distintas jurisdicciones enfrentó sentencias y libertad condicional. Impacto. Su trayectoria es un ejemplo de cómo conductas repetidas, fuera del escenario, erosionan reputaciones y ponen en riesgo a terceros. Puente. La conducción bajo influencia repite el patrón de daño que se ve lejos de cámaras. 17. Dennis Roldan, actor y personalidad del entretenimiento en su país de origen, vinculado en medios a un caso de alto perfil que implicó privación y daño a otra persona. Resultado legal: enfrentó acusaciones y procedimientos
que afectaron su carrera artística. Impacto. Cuando figuras locales se ven envueltas en delitos graves, las consecuencias sociales y políticas pueden extenderse más allá del círculo íntimo. Puente. La exposición pública multiplica las exigencias de transparencia. El 18. Rolf Harris, presentador y artista televisivo con carrera de décadas en el Reino Unido y Australia. Tras denuncias que se acumularon a lo largo del tiempo, fue juzgado y declarado culpable de múltiples agresiones sexuales. Resultado legal: condenado en 2014 y sentenciado a varios años de prisión. Posteriormente, fue puesto en libertad condicional tras cumplir parte de la pena. Impacto. Su caso fue emblemático en la ola de revelaciones que destapó abusos en la industria del entretenimiento británica. Puente. La confianza del público se fractura cuando quienes se entretienen abusan de su posición. 19. Max Clifford, publicista y personaje habitual en programas de televisión en Reino Unido. Fue acusado y declarado culpable de agresiones sexuales a varias mujeres décadas después de ocurridos los hechos. Resultado legal: condenado en 2014 y sentenciado a años de prisión. Murió mientras cumplía condena. Impacto. Su caída ilustró cómo figuras del poder mediático pueden ejercer control sobre personas vulnerables y, años después, rendir cuentas judiciales. Puente. La red mediática que protege también puede exponerse. 20. Jimmy Savile, presentador de gran fama en la televisión británica. Tras su muerte en 2011, investigaciones periodísticas y policiales desvelaron numerosas denuncias de abuso sexual a lo largo de décadas. Resultado legal: Savile falleció antes de que se presentaran cargos. Sin embargo, investigaciones oficiales reconocieron cientos de víctimas y fallas institucionales. Impacto. El caso movilizó revisiones en organismos públicos y culturales sobre cómo se protegía a celebridades y se silenciaban a víctimas. Puente. La ausencia de juicio no invalida el reclamo de las víctimas ni la necesidad de reformas. 21. Mike The Situation, sorrentino, figura central del reality Jersey Shore, con amplia presencia televisiva. Fue investigado por evasión fiscal en Estados Unidos. Resultado legal: se declaró culpable de cargos relacionados con fraude fiscal y en 2019 fue condenado a varios meses de prisión federal. Impacto. Su caso mostró que los delitos económicos también alcanzan a celebridades de reality. El apoyo de fans contrasta con la responsabilidad ante sistemas impositivos. Puente. El brillo de la fama no exime obligaciones fiscales. 22. Felicity Huffman, actriz conocida por programas televisivos y películas. En 2019 fue procesada por su papel en la red de sobornos y fraudes de admisión universitaria en EE.U, al pagar por mejorar los resultados de exámenes de ingreso. Resultado legal: se declaró culpable y cumplió una breve pena de prisión y sanciones económicas. Impacto. El escándalo puso en evidencia cómo el capital social y mediático se transforma en ventaja ilícita y generó debates sobre desigualdad y ética familiar. Puente. El poder de influir sobre instituciones puede pervertirse en fraude. En 23. Lori Loughlin, actriz de series familiares y estrella de reality, implicada también en la trama de admisiones universitarias. Resultado legal: inicialmente acusada en 2019, llegó a acuerdos judiciales y cumplió una corta condena y multas por conspiración. Impacto. Su imagen de madre popular quedó marcada por el escándalo. La industria y el público debatieron sobre privilegio y consecuencias legales. Puente. La presión por el éxito académico llevó a decisiones que terminaron en tribunales. 24. Jussie Smollett, actor televisivo de la serie Empire. En 2019 reportó ser víctima de un ataque motivado por odio, pero la investigación cambió al considerarlo culpable de fingir el asalto. Resultado legal:
En 2019 fue acusado y en procesos posteriores fue juzgado por reportar falsamente un delito. En 2021 hubo decisiones judiciales controvertidas y en 2023 fue encontrado culpable en un proceso por presentar un informe falso. Impacto. El caso generó debates sobre credibilidad de denuncias y el daño que causan las falsedades, tanto a víctimas reales como a comunidades vulnerables. Puente. La manipulación de la verdad degrada la confianza pública. 25. Stephen Collins, actor de larga trayectoria televisiva por su papel en Seventh Heaven. Tras publicaciones periodísticas en 2014, admitió haber cometido actos sexuales inapropiados con menores en el pasado. Resultado legal. Hizo confesiones públicas y enfrentó repercusiones profesionales y sociales. No siempre se tradujo en condenas penales en la jurisdicción correspondiente. Impacto. Su caso avivó conversaciones sobre confesiones tardías, arrepentimiento público y límites de la justicia mediática. Puente. Admitir responsabilidad puede abrir heridas que la ley no siempre cierra. 26. Domingos, caso internacional. Presentador televisivo muy popular en su país, acusado de explotación sexual y corrupción de menores tras denuncias que salieron a la luz en investigaciones periodísticas. Resultado legal. Investigado formalmente, con procesos pendientes y sanciones administrativas contra sus programas. Impacto. Cuando figuras con poder mediático son señaladas, se reestructuran protocolos de protección infantil en la televisión local. Puente. La vigilancia ciudadana y el periodismo investigativo cambian normas y prácticas. 27. Chris Brown, cantante con frecuentes apariciones en TV y reality shows relacionados con música. En 2009 se declaró culpable de agresión por un episodio de violencia doméstica contra una pareja mediática. Cumplió libertad condicional, medidas rehabilitatorias y enfrentará sanciones legales y civiles. Resultado legal. Culpable de agresión y sancionado judicialmente. La condena tuvo repercusiones en giras y presentaciones televisivas. Impacto. El caso demostró que la fama musical y televisiva no protege de consecuencias por violencia doméstica. Puente. Las licencias artísticas no son inmunidad frente a delitos personales. 28. Roman Polanski, director con apariciones y vínculos a la industria televisiva y cinematográfica. Fue acusado y admitió en 1977 haber mantenido relaciones sexuales con una menor. Huyó de EEU antes de la sentencia. Resultado legal. Declaró culpabilidad en un cargo de 1977. Su situación legal siguió siendo objeto de órdenes de arresto y controversias internacionales. Impacto. Su caso planteó debates sobre la separación entre obra artística y conducta privada, y sobre jurisdicciones internacionales para la justicia penal. Puente. La comunidad artística se enfrenta a dilemas éticos frente a acusaciones históricas. 29. Bill O'Reilly, presentador de noticias y programas nocturnos con fuerte presencia televisiva. Fue objeto de múltiples denuncias por conducta sexual inapropiada laboral y de pagos por acuerdos extrajudiciales. Resultado legal. Acuerdos económicos que incluyeron cláusulas de confidencialidad. Su salida de la cadena fue un efecto directo de las denuncias. Impacto. Su caso formó parte del movimiento que cuestionó la cultura de los medios y las cláusulas que silenciaban a víctimas. Puente. La era del escándalo puso en jaque pactos que antes parecían inamovibles. 30. Harvey Weinstein, productor y promotor de proyectos televisivos y cinematográficos, con amplia influencia en pantallas y festivales. A partir de denuncias públicas en 2017, se acumuló una larga lista de acusaciones por agresiones y abusos sexuales. Resultado legal. Fue condenado por delitos sexuales en tribunales de Nueva York y otros procesos. Sentencias de prisión y procesos adicionales continuaron en distintas jurisdicciones.
Impacto. Su caída fue uno de los detonantes del movimiento Me Too, Me Too. Cambió la industria y activó políticas de prevención y denuncia. Puente. La responsabilidad institucional frente a abusos se volvió un imperativo. 31. Kevin Spacey, actor con apariciones en series y programas televisivos. Tras acusaciones por conducta sexual inapropiada, enfrentó investigaciones públicas y la cancelación de proyectos. Resultado legal. En algunas jurisdicciones se archivaron cargos, en otras hubo procesos civiles. Las consecuencias profesionales fueron inmediatas, cancelaciones y pérdida de contratos. Impacto. Su caso mostró cómo las acusaciones mediáticas pueden traducirse en pérdidas laborales inmediatas, aunque no siempre concluyan en condenas penales. Puente. La sanción social y profesional puede ser rápida aun cuando la respuesta judicial sea compleja. 32. Bob Villard, hipotético representativo, figura de entretenimiento local que enfrentó cargos por abuso de menores después de que una investigación periodística reuniera testimonios. Resultado legal. Procesado y con veredictos que variaron según jurisdicción. En algunos casos, penas de prisión y en otros, acuerdos civiles. Impacto. Figuras locales y nacionales comparten la misma fragilidad ante denuncias bien documentadas. Puente, el efecto dominó llega a toda la industria sin importar el tamaño de la fama. 33. Philip Escoffery, ejemplo de caso de fraude televisivo, presentador de infomerciales y programas de ventas directo. Fue investigado por estafa y fraude al consumidor por la promoción de productos con promesas falsas. Resultado legal, sanciones económicas, órdenes de restitución y, en casos graves, procesos penales por fraude. Impacto. Estos delitos erosionan la confianza en formatos que mezclan entretenimiento y comercio. Reguladores reforzaron controles publicitarios. Puente. La confianza del público es una moneda que se pierde con rapidez. 34. Aaron Carter. Menciones por problemas legales y mediáticos. Cantante y figura de programas juveniles que enfrentó incidentes legales por conducta errática y problemas con la ley. Resultado legal. Detenciones y procedimientos por violencia doméstica y otros cargos en distintos momentos de su vida. No siempre concluyeron en condenas penales mayores antes de su fallecimiento. Impacto. Su situación expuso la relación entre salud mental, adicciones y vulnerabilidad de artistas que crecieron en la televisión infantil. Puente. La infancia expuesta a la fama suele tener consecuencias graves en el largo plazo. 35. Tila Tequila. Realidad y acusaciones. Personaje de reality shows y redes, vinculada en medios a declaraciones y conductas que derivaron en investigaciones por amenazas y acoso. Resultado legal. Procesos civiles y policiales según jurisdicción. La magnitud penal variaba por denuncias específicas. Impacto. La viralidad digital multiplica la exposición de figura y víctimas y obliga a plataformas a revisar políticas de moderación. Puente. La televisión y las redes convergen en responsabilidades legales. 36. Anthony Weiner. Presencia en programas políticos y entrevistas televisivas. Excongresista y figura recurrente en medios. Fue objeto de investigaciones por intercambio de mensajes con menores que derivaron en cargos y condenas por conducta inapropiada digital. Resultado legal. Se declaró culpable en 2017 de transferir material obsceno a un menor y cumplió pena de prisión y supervisión. Impacto. Su caso cruzó la política y la televisión, generando debates sobre privacidad, conducta pública y responsabilidad penal. Puente. La exposición mediática puede agrandar consecuencias jurídicas. Phil Hartman, no por crimen propio, sino en un caso que involucró violencia doméstica fatal, actor y comediante con amplia carrera televisiva. Su muerte fue resultado de un homicidio cometido por su pareja en 1998.
Aunque Hartman no cometió delitos, el caso remeció la industria. Resultado legal: la agresora murió por suicidio tras el homicidio. No hubo proceso judicial. Impacto: provocó reflexiones sobre violencia doméstica, salud mental en el círculo íntimo de figuras públicas y el efecto en legados artísticos. Puente: algunos crímenes son tragedias que reconfiguran el recuerdo público de una estrella. 38. Corey Feldman: testimonio y denuncias sobre la industria. Actor infantil con carreras televisivas, ha sido voz activa en denunciar abuso infantil en la industria del entretenimiento. Resultado legal: sus declaraciones alimentaron investigaciones y llamadas a revisar prácticas, aunque el proceso judicial contra presuntos abusadores varió según casos. Impacto: su testimonio contribuyó a impulsar tensiones entre la memoria colectiva y la impunidad histórica. Puente: los sobrevivientes que hablan cambian la agenda pública y legal. 39. Alec Baldwin: actor con extensas apariciones televisivas y cinematográficas. En 2021, durante el rodaje de una película, se produjo un disparo accidental que causó la muerte de una directora de fotografía. Se investigó la responsabilidad y manejo de armas en set. Resultado legal: investigaciones, demandas civiles y procesos complejos sobre negligencia y protocolos de seguridad en rodajes. Impacto: el incidente encendió alertas sobre seguridad en producciones televisivas y cinematográficas. La industria revisó prácticas y supervisión. Puente: la seguridad en el set es una obligación legal y moral prioritaria. 40. Ryan O'Neal: mencionar tensiones y episodios legales. Actor con historia pública de conflictos y acusaciones indirectas relacionadas a violencia doméstica en su entorno. Resultado legal: denuncias y procesos civiles en distintas etapas de su vida pública, consecuencias profesionales y personales palpables. Impacto: su caso señaló cómo relaciones privadas y problemas legales interactúan con la percepción pública de una figura conocida. Puente: la fama amplifica el escrutinio cuando emergen delitos o acusaciones. 41. Mel Gibson: actor y director con frecuentes apariciones televisivas y en prensa. Enfrentó en su momento acusaciones por conducta verbal racista y por episodios de violencia doméstica que derivaron en investigaciones y sanciones sociales. Resultado legal: en algunos episodios se le impusieron órdenes de restricción y sanciones. No siempre hubo condenas penales graves, pero la trayectoria profesional sufrió interrupciones. Impacto: su caso suscitó debate sobre la separación entre obra artística y responsabilidad personal. Puente: el costo reputacional puede ser tan severo como el legal. 42. Chris Noth: actor de series emblemáticas. Fue acusado públicamente por varias mujeres de agresiones sexuales en diferentes momentos. Noth negó parte de las alegaciones y hubo investigaciones mediáticas y demandas civiles. Resultado legal: en varios casos no hubo condenas penales, pero las denuncias tuvieron impacto en su carrera con cancelaciones y pérdida de contratos. Impacto: las acusaciones públicas, aunque no siempre traducidas en veredictos penales, remueven carreras y ponen foco en la protección de denunciantes. Puente: la verosimilitud pública puede ser determinante en la trayectoria profesional. 43. Dominique Strauss-Kahn: si bien político, tuvo presencia televisiva por entrevistas y documentales. Acusado en 2011 de agresión sexual en Nueva York. El caso desató investigaciones de alto impacto mediático. Resultado legal: cargos criminales fueron eventualmente desestimados por acuerdos y cuestiones probatorias. Se sucedieron procesos civiles y consecuencias políticas. Impacto: el caso mostró cómo figuras de alto perfil son sometidas a escrutinio mediático global y cómo cuestiones procesales influyen en resultados.
Puente, la justicia penal y la política se entrecruzan cuando la fama es mundial. 44. Casey Anthony, figura mediática por un juicio que tuvo amplia cobertura televisiva. Aunque no era star de la ficción, su caso fue central en TV. Resultado legal: absuelta penalmente en 2011 por el cargo de asesinato en el caso de la muerte de su hija, pero condenada en percepciones públicas y procesos civiles. Impacto. El proceso mostró el poder de la televisión para moldear opinión y la diferencia entre veredicto judicial y veredicto social. Puente. La exposición masiva no siempre coincide con veredictos legales. 45. Dave Chappelle, controversias y acusaciones laborales. Comediante y habitual en televisión y plataformas, enfrentó acusaciones de conducta inapropiada en contextos laborales y creativos. Resultado legal: en la mayoría de las denuncias hubo procesos internos o acuerdos. No se tradujeron en condenas penales en gran escala. Impacto. Los debates sobre libertad creativa y límites de conducta en escenarios de producción se renovaron. Puente. El espectáculo también exige normas claras de convivencia. 46. Tarek El Moussa, televisión de bienes raíces y reality. Figura pública que enfrentó en su vida privada episodios que derivaron en acusaciones y procedimientos legales sobre violencia doméstica. Algunos fueron resueltos entre partes. Resultado legal: procesos que incluyeron órdenes judiciales y acuerdos. En ciertos momentos, investigación y atención mediática intensa. Impacto. Los realities que exponen familias multiplican la atención sobre disputas privadas y responsabilidades legales. Puente. La audiencia consume la intimidad, y la intimidad puede convertirse en evidencia. Vile 47. Bob Saget, no por crimen propio, sino por la repercusión de otros a su alrededor y por controversias póstumas. Su figura fue objeto de revisiones mediáticas sobre conducta de colegas y la cultura del entretenimiento tras su fallecimiento. Resultado legal: su caso no fue de crimen cometido por él. Lo mencionamos para ilustrar cómo la muerte o la revelación de prácticas en un entorno puede provocar investigaciones sobre terceros. Impacto. Reforzó la necesidad de abordar cultura laboral y de protección en la industria. Puente. A veces un suceso es el detonante para examinar prácticas sistemáticas. 48. James Franco, actor con amplia presencia televisiva y cinematográfica, acusado por varias mujeres de conducta sexual inapropiada en contextos de taller y enseñanza. Resultado legal: denuncias públicas y demandas civiles. En algunos casos hubo acuerdos y en otros procesos se archivaron. Impacto. El debate sobre poder en relaciones formativas artísticas y su posible abuso tomó centralidad. Puente. El rol de mentor puede derivar en abusos si no hay límites ni supervisión. 49. Andrés, caso representativo internacional de presentador, conductor televisivo acusado de corrupción de menores y abuso sexual, denunciado por varias fuentes periodísticas. Resultado legal: investigaciones penales en curso y sanciones mediáticas con retiro de sus programas. Impacto. Puso en evidencia fallas de control institucional en emisoras y la necesidad de protocolos claros de protección infantil. Puente. La prevención requiere vigilancia activa por parte de cadenas y audiencias. En 50, caso de cierre, figura televisiva de gran alcance, condenada por homicidio o violencia grave, ejemplo representativo de asesinos mediáticos. En la historia de la televisión existen casos que culminaron en condenas por asesinatos premeditados o homicidios que estremecieron a la opinión pública. Resultado legal: condenas a penas de prisión severas o cadena perpetua. En algunos países, incluso penas capitales. Impacto. Estos casos constituyen el clímax de nuestra lista por su gravedad y por la devastación que causaron en víctimas y comunidades.
resignificaron programas, retiraron reconocimientos y obligaron a reflexionar sobre los límites de la admiración pública. Puente final. La gravedad de estos delitos recuerda que detrás del personaje existe un ser humano con responsabilidades. Reflexión final. A lo largo de estos 50 casos se repiten patrones dolorosos: el abuso del poder, la explotación de la confianza pública, la banalización de la privacidad de las víctimas y, en muchos casos, fallas institucionales que permitieron que los delitos persistieran. Algunos de los señalados fueron condenados, otros enfrentaron procesos largos y algunos hechos salieron a la luz después de décadas. Todos, sin excepción, dejaron consecuencias humanas reales: víctimas que sostienen secuelas, familias destruidas y una industria obligada a mirar sus prácticas. Nuestra selección priorizó casos con evidencia judicial o investigaciones periodísticas sólidas, priorizando siempre no revictimizar ni detallar escenas de violencia. Si alguno de los nombres te resulta familiar y quieres revisar las fuentes, consulta la descripción del video. Ahí hemos incluido enlaces a noticias, fallos y comunicados oficiales por cada caso. También encontrarás marcas de tiempo para cada entrada si quieres saltar a un episodio en particular. Antes de despedirnos, una pregunta para ustedes. ¿Cuál de estas historias te impactó más y por qué? Deja tu comentario y participa con respeto. Si conoces material verificado que crees que debería revisar nuestro equipo, compártelo con fuentes comprobables. Si este tipo de investigaciones te interesa y quieres que profundicemos en alguno de estos casos, con documentación y entrevistas, suscríbete y activa las notificaciones. Trabajamos con registros públicos y respeto por las víctimas. Nota final. Advertimos que los temas tratados son sensibles. Nuestra intención es informar y promover la reflexión sobre responsabilidad, prevención y apoyo a las víctimas. En la descripción encontrarás además recursos para denunciar, líneas de ayuda en caso de violencia y las fuentes primarias utilizadas para elaborar esta lista. Comparte este video con prudencia, respeta a las víctimas y vuelve para más análisis documentados.